Recuerdo que desde siempre he sentido un gran cariño y una enorme admiración por mi tío Héctor, el más pequeño de los hermanos varones de mi mamá, solo más grande que mi tía Claudia. Pero eso nunca fue impedimento, o quizás fue eso lo que propició que mi tío fuera tan aventurero. Se fue de su casa a los 16 años buscando probar suerte en el puerto de Veracruz, de donde era originario mi abuelo. Ahí estudió el bachillerato e ingresó a la universidad decidiéndose por la ingeniería acuícola. Actualmente tiene un puesto importante encargándose de la sanidad de los mariscos en el estado de Veracruz, y él mismo ha puesto varias granjas de camarón y tilapia, por lo que le va bastante bien económicamente. No sé si es porque yo también fui rebelde desde pequeña, porque al ser hija de madre soltera, él fue una de mis principales figuras paternas, o porque decidí desde muy pequeña también dedicarme a los animales, pero él y yo siempre hemos sido sumamente unidos, y cuando ingresé a estudiar la licenciatura en veterinaria, me convertí oficialmente en su mano derecha en las granjas. Aunado a eso, yo era la única que soportaba sus maratónicas jornadas de hasta 20 horas de carretera, y la única que no protestaba si él tenía que ir a 200 kilómetros por hora, porque se había presentado alguna emergencia en las granjas. Una enorme parte de la vida de mi tío ha transcurrido en las carreteras, las que son muy transitadas, las que solo son de terracería, las que tienen curvas que solo un conductor bastante experimentado puede librar, las que están inundadas por la niebla. Pero las que más transita y las que, según me ha dicho, son sus favoritas, son las que atraviesan la sierra de Veracruz. Yo lo he acompañado en infinidad de veces, siempre como su leal copiloto, atenta a las señales y procurando siempre hacer plática para evitar que se duerma después de tantas horas conduciendo. En una ocasión era ya muy noche. Nos encontrábamos en el puerto ya a punto de irnos a descansar cuando le llamaron de una de las granjas de Tuxpan. Había ocurrido un cambio en el voltaje y uno de los motores se había reventado, dejando sin oxigenación a un estanque de más de 800 mojarras. Sin tardar un minuto, mi tío y yo saltamos a una de las camionetas dispuestos a emprender el camino de casi 5 horas, a pesar de que ya era el filo de la medianoche. Metimos lo necesario en la batea y emprendimos el camino hacia el norte. El viaje transcurría sin problemas, la carretera estaba casi desierta, lo que permitía que mi tío pudiera llegar a una velocidad de casi 180 kilómetros por hora. Mientras, me dictaba instrucciones para que las mandara vía WhatsApp a sus trabajadores. Llevábamos casi 2 horas de carretera que habían transcurrido bastante tranquilas a pesar de la velocidad que llevábamos. Yo seguía escribiendo indicaciones por WhatsApp y conversando con mi tío para que se mantuviera alerta. Ya habíamos dejado atrás la transitada carretera y comenzábamos a internarnos en la sierra veracruzana. Llegamos a uno de esos restaurantes a pie de carretera donde se detienen los camioneros a cenar y a dormir. Cuando pude ver de reojo, apenas iluminada por las luces del restaurante, a una niña de aspecto indígena que no debía pasar los 7 años de edad. Estaba justo al borde de la carretera, a punto de cruzarla. No sé qué me escandalizó más, el hecho de que una niña estuviera sola por la madrugada junto a una carretera tan solitaria, o el hecho de que estuvimos a escasos centímetros de atropellarla. Me aferré a mi asiento con las uñas y solté un grito. Me sorprendía que mi tío, quien era capaz de atravesar su camioneta para dejar cruzar a un pato en el camino, estuviera a punto de atropellar a una niña. Pensé que tal vez el cansancio comenzaba a hacerle estragos, así que solo le pregunté: «Tío, ¿vas bien?» «No te preocupes, vamos bien». Pensé entonces en cambiar el tema de mi conversación para mantenerlo más alerta, por lo que me decidí a preguntarle: «¿Alguna vez has visto cómo atropellan a alguien?» Él solo asintió con los labios apretados y la vista fija en la carretera. «¿A quién?», volví a cuestionarle. «A esa niña».
Un escalofrío recorrió mi espalda mientras trataba de entender lo que mi tío acababa de decirme. No entiendo. Fue lo único que pude decirle después de recobrarme de la impresión. Él suspiró y me dijo: Tú sabes que yo prácticamente vivo en las carreteras. Conozco el país de punta a punta y a pesar de que no creo en eso, he visto cosas que no he podido explicar. Pero nunca voy a poder olvidar la vez que vi a esa niña en la carretera. Fue hace unos 5 años, y igual que ahora yo venía en la carretera ya bastante avanzada la noche, solo que esa vez venía solo. En aquella ocasión no iba tan rápido porque era una inspección de rutina y no una emergencia. Venía bastante descansado y muy alerta, por lo que estoy seguro que esto fue real. No imaginé nada. Venía muy tranquilo en la carretera, pero por cosa del destino se me calentó el motor y tuve que quedarme parado justo a un lado de ese restaurante. Llamé al mecánico para que me auxiliara y él me dijo que podía ir pero hasta las 5 de la mañana, y aún así tardaría un par de horas en llegar a donde yo estaba. Un poco molesto pero sin alternativa, recliné el asiento de mi camioneta, dispuesto a dormir un rato hasta que el mecánico llegara en unas 4 horas. Me enderecé por última vez para encender las luces intermitentes y pude ver del otro lado de la carretera a esa niña, que acababa de salir corriendo de entre los árboles de la sierra y una señora corriendo tras de ella que intentó jalarla de su ropa para evitar que cruzara la carretera. Pero la niña logró zafarse y justo cuando iba a medio carril, una camioneta salió de la curva. La niña se paró en seco y la camioneta la arrolló. Pude ver cómo las llantas le pasaron por encima del abdomen, mientras ella rodaba y luego era arrastrada unos cuantos metros antes de que la camioneta parara por completo. Me quedé petrificado del susto, pero mi parálisis se intensificó al ver que la niña se paraba. Se sacudía la ropa y volteaba a verme fijamente a los ojos con una mirada penetrante y aterrorizada. De la camioneta salieron 2 señores y solo hasta ese momento, la que parecía que era la madre de la niña salió de nuevo de entre los árboles. Yo lo veía todo desde la camioneta, incapaz aún de moverme de la impresión de ese horrible espectáculo. La madre corrió a cargar a su hija y los hombres comenzaron a intercambiar palabras con ella. No sé bien qué habrá pasado, pero el punto es que la mamá y la hija subieron a la parte trasera de la camioneta y los señores tomaron su lugar adelante, encendieron el auto y se perdieron en la carretera. Solo hasta ese momento fui capaz de moverme, tomar mi teléfono y llamar a la policía de caminos. Solo atiné a decir que habían atropellado a alguien, di la referencia del restaurante y ellos me dijeron que saldrían de inmediato. Tardaron una media hora en llegar. Se dirigieron primero a mí, y luego comenzaron a cuestionar a las pocas personas que había en el restaurante. Pero nadie había visto nada. Me pidieron características de la camioneta, de la niña, de la mujer, de los señores. Yo les dije todo lo que pude. Montaron un retén kilómetros más adelante y solicitaron ver las cámaras que había en la caseta que estaba a escasos 2 kilómetros del lugar del accidente. Minutos más tarde llegó otra patrulla de caminos. Habían revisado las cámaras de la caseta, pero no había pasado ninguna camioneta con esas características. Lo que es más raro, en las últimas horas, no habían pasado más que un autobús de pasajeros y un auto. Me quedé completamente sin palabras. Los policías me dijeron que continuarían con el retén por unas horas, ya que era imposible que la camioneta se desviara, ya que esa parte de la carretera está rodeada por unos cerros bastante empinados y tupidos, lo que les haría imposibles de transitar. A lo mejor están parados más adelante, me dijo uno de los policías, pero supe que no me creía, ya que ellos habían pasado por ahí minutos antes y si hubieran visto la camioneta que había descrito, se hubieran detenido sin ninguna duda. Los policías se despidieron y se fueron.
Yo me subí de nuevo a la camioneta contando los minutos para que llegara el mecánico que efectivamente hizo su aparición a las 7 de la mañana. Arregló mi motor y yo pude seguir mi camino a la granja. Al llegar allí saludé a los trabajadores, chequé los animales, vi los estanques, examiné cómo iban las ventas y por último, como era costumbre, ayudé a los trabajadores que viven ahí a preparar la comida. Procuré parecer normal, tranquilo y relajado como siempre, pero ellos me notaron raro y, como las buenas gentes que son, me preguntaron si me pasaba algo. Nada, solo un percance en la carretera. Ellos insistieron en que les contara todo y por la gran confianza que nos tenemos, les relaté todo lo que había visto esa madrugada. Al terminar mi historia, ellos me pidieron una descripción de todos los personajes y yo se las di tal y como los recordaba. En ese instante el semblante les cambió de comprensivo a uno muy serio. Ingeniero, a esa señora la encontraron muerta en la carretera hace unas 3 semanas. La descuartizaron y dejaron su cuerpo repartido por la sierra, me dijo Simón, uno de los trabajadores de mayor edad. Dicen que la subieron a una camioneta a ella y a su hija, los que la atropellaron, que les dijeron que las iban a llevar al hospital, pero mataron a la mamá, y días después también encontraron a la niña tirada junto a la carretera, siguió Toño. ¿Y ustedes cómo saben eso?, les pregunté, entre escéptico y nervioso. Simón volvió a tomar la palabra. Porque mi mujer trabajaba en el restaurante frente a donde pasó eso. Ellos vieron todo y se acercaron a tratar de auxiliar a la niña. Ahí escucharon a los señores decir que ellos las iban a llevar al hospital. Incluso ayudaron a subirla a la camioneta. Mi mujer estuvo muy afectada cuando la encontraron y más aún cuando la volvió a ver queriendo cruzar la carretera una semana después de que la encontraron. Y renunció esa misma noche. Mi tío terminó su relato con una sonrisa nerviosa y me dijo: No sé, hija, tú sabes que yo solo creo en el trabajo duro, pero esa experiencia jamás se me va a olvidar. Y ahora prefiero recorrer esta carretera con luz o con buena compañía. Al decir esto me dio unas palmadas en la cabeza. El resto de la carretera transcurrió sin incidentes. Eso me pasó hace 2 meses, que fui como en todas las vacaciones a trabajar con mi tío. Y me animo a contárselos ahora porque él vino de visita este fin de semana. De hecho, está a punto de partir en su camioneta, con dirección a esa granja de Tuxpan.